Bien, pues muy buenas tardes, tardes, noches ya, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a iniciar con la segunda actividad de esta jornada del día de hoy. Como les decía, tenemos la presentación de un libro y bueno, ahorita voy a dejar a los expositores que nos comenten más sobre eso, pero queremos mandar un saludo para toda la gente que nos acompaña a través de redes sociales y que sepan que en Autlán se está realizando la cuarta Feria Municipal del Libro y Fomento a la Lectura Autlán 2026. Hoy es el segundo día de actividades, tenemos todavía alrededor de 8 días más y vamos a estar aquí presentes en este núcleo con la actividad de fomento a la lectura y a la escritura. Bueno, queremos agradecer también y mandar un saludo al maestro Guillermo Armada y a su esposa Mariana, que nos visitan desde la Ciudad de México, que se encuentran dando un taller aquí en Autlán y que bueno, es un gusto saludarlos. De acuerdo, ahora sí, pasamos a lo importante y les presento a quienes también son parte del comité organizador de esta feria, en primera mano, quien es nuestro cronista municipal, Guillermo Tobar, y una compañera que también es gestora cultural y poeta autlense, Andrea Reynoso. En ellos dos dejo la actividad esta tarde, les agradezco el favor de su presencia y de la sintonía en redes sociales. Sí. Pues tú dale, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Quiero agradecerles todo lo que vale su presencia. Quizás seamos pocos, pero somos sinceros, por lo menos. Y además está muy bien aquí en el jardín. Pueden ver, está después de un día tan caluroso, estamos disfrutando de la frescura de la tarde y continuando con esta actividad de la semana de la Feria Municipal del Libro, que, como decía hace un momento, pues es una muestra de que en Autlán hay actividad literaria, hay actividad cultural, hay un público para estas actividades y bueno, aquí estamos en esta presentación. Y quiero comenzar, si me lo permiten, con algo fuera de lo que es la obra que vamos a presentar hoy. Este día está cumpliendo 24 años de su fallecimiento el escritor José Trinidad Lepe Preciado, originario de Tonaya y al pueblo que le dedicó mucha de su obra, aunque él se avecindó durante muchos años en Colima y allá hizo su vida. Bueno, él es recordado, muy recordado como prosista, tiene muchas narraciones, cuentos y algunas novelas, pero quiero compartir con ustedes un poema poco conocido de él que se publicó en un periódico que está dedicado a su padre. Se titula precisamente ¿Qué alto era mi padre? Y dice: recuerdo cuando niño qué alto era mi padre, tan alto como el árbol que había en el ancho patio, tan alto como el techo del corredor tan viejo. Y yo, pegado al suelo, a veces le decía: ¿seré tan alto como tú? Y él tan solo me veía, él tan solo sonreía para decir: ¿quién sabe? Y en tanto fui creciendo, mi padre fue bajando, como si una piedra llevara en sus espaldas, como si todo el mundo cargara entre sus hombros. Y yo seguía hacia arriba, y él siguió hacia abajo, como buscando incierto lo que en algún camino tal vez se le había perdido. Tan alto era mi padre que parecía un gigante. Si yo hubiera querido, me habría cortado estrellas en el jardín del cielo para que yo jugara. Ahora lo recuerdo. Qué alto fue mi padre, tan alto como el árbol que había en el ancho patio, tan alto como el techo del corredor tan viejo, de la que fue mi casa. Ahí está el poema Qué alto era mi padre, de José Trinidad Lepe Preciado, a quien, bueno, le hacemos un recuerdo en esta tarde. Recordemos, hay una sala en el Centro Cultural José Atanasio Monroy del PUC Sur que lleva su nombre y es bueno además recordarlos a los escritores leyendo su obra. Y para comenzar ya con esta presentación, le voy a ceder la voz a Andrea. Ella nos va a hacer unos primeros comentarios. Usa este mismo, ¿no? Sí, buenas tardes. Ahora sí que comenzar con la historia detrás de Mosaico Literario del sur de Jalisco, voces y paisajes de una tierra de escritores. Nace la idea en una presentación del libro en la Casa Literaria Juan José Arriola,
en Ciudad Guzmán, con un comentario que hace el maestro Ricardo Sigala en torno a que estaría interesante poder reunir a grandes escritores de la región, ya sea en un libro, y rescatar de alguna u otra forma aquellos que, pues, que no son tan conocidos, ¿no? Como Juan Rulfo Arriola, Antonio Latorre, y pues surge, ¿no?, esta idea también como una necesidad de conocer más sobre nuestra literatura regional. Y pues bueno, en este segundo se invitaron a tanto cronistas, investigadores de aquí de la región, a que nos compartieran de estas, pues, ¿qué serán? Pues sí, ¿no? Investigaciones, rescates literarios en torno a poetas, ensayistas, novelistas, y bueno, en mi caso, pues fue un poeta bastante interesante en lo personal, que es Salvador Cortés. En el 2024 escribo un pequeño plaquet en torno a Salvador Cortés, el poeta de las historias, pero toda esta información de Salvador Cortés me la dio su hija, doña Nena Cortés, de un diario que su papá llevaba y de una autobiografía que él escribió esperando en algún momento poder llegar a ser publicada. Esos textos tenían el título de Solamente un delicioso sueño, que los escribió en torno a también sus rescates poéticos, sus vivencias, contándolos con una forma tan detallada en estas escrituras, pues no sé cuántas páginas fueron, pero alrededor de unas 70, 80 páginas que don Salvador escribió. Se puede rescatar mucha de su vivencia, también de alguna u otra forma contextos históricos posrevolucionarios que este poeta vivió. Y pues me permito a continuación a leerles la introducción que escribí para este ensayo. Salvador Cortés Sandoval nos dejó un rico legado que debe ser honrado y continuado, asegurando que la poesía de Autlán pueda continuar en las lecturas de las generaciones venideras. Hablar de Salvador Cortés es hablar de una vida tejida de historias, amor y memoria. Es viajar a través del tiempo por el Autlán de hace más de 100 años, imaginar sus calles, sus silencios y sus transformaciones, y leer cada uno de sus textos tan llenos de la esencia de un pueblo que aprendió a sobrevivir entre la tradición, la modernidad y los ecos de la Revolución Mexicana. Solamente un delicioso sueño, escrito en febrero de 1999, es un texto autobiográfico de Salvador Cortés, en el que narra la historia de su gran amor de juventud, Magdalena, la intensidad del sentimiento, la amistad que los unió y finalmente la muerte de ella. Sin embargo, la obra no se limita a lo amoroso. En sus páginas también narra paisajes fundamentales de su infancia, su juventud, su formación personal, y entre sus diarios personales se encuentran los poemas adjuntos. Fue un texto escrito con la intención clara de ser publicado, pero que nunca vio la luz, para quienes hoy buscamos hacer justicia a los escritores cuya memoria se ha ido diluyendo con el paso del tiempo. Este texto resulta invaluable, pues permite conocerlo más allá de sus versos, desde su dimensión humana, emocional e histórica. En ese lugar que este ensayo cobra sentido y razón de ser, para hacer un poco de justicia y también revivir esos textos que hace tiempo fueron escritos. Hablar de Salvador Cortés es hablar de historia, poesía y la Revolución Mexicana. Es referirse a un poeta que supo plasmar en sus letras una esencia que nunca se quebró, pese a los contratiempos que la vida fue colocando en su camino. Jacinto Salvador Cortés Sandoval nació el 16 de agosto de 1904
en Autlán de Jalisco, y fue bautizado el 8 de septiembre del mismo año en la iglesia parroquial del pueblo. Fue hijo del señor Alejandro Cortés y de la señora Hilaria Sandoval Vera. El Autlán de su nacimiento vivía tiempos de transición. Apenas un año antes había llegado el alumbrado eléctrico a la ciudad, y en 1904 se inauguraba el primer molino de nixtamal que existió en el municipio. Aunque Autlán se encontraba lejos de los principales escenarios armados de la Revolución Mexicana, no estuvo exento de sus consecuencias: la inestabilidad política, la fragilidad de la justicia, las tensiones sociales y la precariedad económica marcaron la vida cotidiana de sus habitantes. Ese contexto histórico sería fundamental en la formación sensible y reflexiva de Salvador Cortés. Y bueno, hay... Maestra, estamos estudiando. Gracias. Un aplauso. Y bueno, hay un poema que Salvador Cortés escribe para su papá. El poema va titulado A mi progenitor. Ahí está. Con inmensa gratitud y con el alma enternecida, en estas rimas te consagro mi singular ternura, pero a la vez esa íntima amargura que en mi existir impusiera una ausencia incomprendida, y ausencia que igualmente vino a tu corazón herir, cuando mi madre viste desprenderse de tus brazos un misterio al romper inconscientes lazos, y hacia un arcano entonces contemplándole partir. Y así mi alma de caricia maternal vacía, sin el máximo embelezo de un amor al encontrarse, y ya sin ese amparo en ti vino a refugiarse, cuando aún mi ingenuidad tal dolor no comprendía. Y así tu efecto al ser un lenitivo a mis tristezas, tus esmeros comprendiendo y proligios tus desvelos, por lo que te he consagrado mis afanes, mis anhelos, y mi numen el exceso galardón de mis tristezas. Hoy mi voz magnificente, conmovida, se levanta de mi íntimo al surgir, al prodigarte beatitud de mi cariño y gratitud al expresarte. En mí la excelsitud de un recuerdo se agiganta, y así mi alma de cariño maternal vacía, como era mi deseo, e intentando en vano el dedicarse un pensamiento ufano, si en vez de consagrado una elegía. Y pues bueno, es como una breve probada de lo que viene en este ensayo, que cabe mencionar, agradecer a doña Nena Cortés por ahora sí que darnos copias de este texto para poder de alguna u otra forma hacerle homenaje a tan gran trabajo que tuvo el señor Salvador Cortés, que entre esos textos también se encontraron tanto investigaciones como comentarios, la historia también de la mutualista, sí, la mutualista, en torno a lo que él también era parte de este grupo, un texto en donde narra de cómo fue un día en la mutualista que él llegó. Entonces, entre todos estos textos, pues se hizo como un pequeño resumen para poder darle pues esta voz y este lugar a este poeta que de alguna u otra forma se le busca y se está tratando de poder difundir su obra, su trabajo, y que también pues debería, ¿no?, de ser parte de estos personajes ilustres de nuestro municipio. Y también comentar que en este texto en el que se encontró de Salvador Cortés fue totalmente autobiográfico. Se trató de rescatar lo más que se pudo, porque traían algunas descontinuidades de textos,
y también como cosas borrosas, como que lo dejaba pasar, se le perdían las hojas y como que comenzaba otra vez a escribir todo desde el principio, ¿no? Pero cabe mencionar que este poeta e historiador también, Salvador Cortés, fue, yo creo, un gran escritor, un gran poeta, ¿no? de su época. Y bueno, aquí la maestra Gris me hizo como el favor, ¿no? de ayudarme a redescubrir, ¿no? a este gran poeta autlense que de alguna u otra forma considero que la literatura, la poesía que dejan personas como Don Salvador son estas herencias, ¿no? Estas herencias en letras, estas herencias poéticas que también de alguna u otra forma tratamos en Mosaico Literario darles como ese lugar, como esa voz, ¿no? No tanto de comentarlos, pero también de hacerlos parte ya de nuestra historia local, ¿no? Y Salvador Cortés es parte ya de una historia literaria de aquí del municipio de Autlán. Bien, hola de nuevo. En Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, en la zona metropolitana, se escucha mucho el comentario a manera de queja, de reclamo, en el sentido de que en México, en el país, hay un mal que es el centralismo. Se acusa de que para poder progresar, para poder hacer algo trascendente, pues tiene que hacerse en la Ciudad de México, o que en la Ciudad de México se toman decisiones que afectan al resto de la República, y que a las ciudades del interior o de la provincia, como se llamaba en otro tiempo, pues no se le toma en cuenta y se les relega. El caso es que, aunque eso se comenta en Guadalajara, el caso es que en Jalisco se reproduce esta situación. Muchas veces las decisiones se toman en Guadalajara, que afectan a todo el estado. La investigación, la inversión pública se centra mayoritariamente en la capital del estado, y a las regiones se les relega en el mismo sentido que lo mencioné en el caso nacional. Este trabajo, estos mosaicos literarios del sur de Jalisco y el que está en preparación ya de los altos de Jalisco, es un esfuerzo en el sentido de eliminar este mal del centralismo. Se está haciendo investigación literaria en las regiones que, por lo menos hasta lo que se tiene conocido, tienen una mayor tradición literaria. Estamos hablando en estos primeros 2 volúmenes del sur de Jalisco. Claro, en estas regiones pues han surgido figuras de las más importantes en las letras nacionales, incluso mundiales. Está, por ejemplo, Juan Rulfo, originario de San Gabriel; Juan José Arreola, originario de Ciudad Guzmán; Antonio de la Torre, originario de Autlán. Pero además de estas grandes figuras, hay una constelación de escritores que, sin haber llegado a ser tan conocidos o sin haber llegado su obra a ser tan difundida como la de estos que acabo de mencionar, tienen una producción variada, tienen una producción amplia y con una buena calidad, que precisamente porque en su momento no decidieron trasladarse a la capital de la República, no lograron establecer los contactos adecuados, en muchos casos no pudieron dar a conocer su obra de manera masiva. Entonces, aquí en este sentido, pues se está dando ese trabajo de investigación. Claro, no inicia con estos libros, hay también toda una tradición de investigación literaria, pero muy ausente de las regiones. Aunque se han abordado escritores tanto del sur como de los altos y otras regiones, lo han sido mayoritariamente desde el centro, desde la capital del estado, y poco se ha difundido el trabajo de investigadores de las regiones. En estos mosaicos se pueden encontrar producciones de investigadores de aquí, investigadores de la región,
que están abordando a autores de la misma región, de manera que es un enfoque distinto al que se está ofreciendo en estos libros. Y bueno, regresando un poco al primer volumen, el que estuvimos presentando el año pasado en varias ciudades de Jalisco, que se publicó en 2025, ese primer volumen estuvo integrado por 6 textos, 6 ensayos de igual número de autores. En ellos abordamos a escritores que sí, la mayoría de ellos sí tiene una difusión más o menos amplia, otros muy amplia, pero que ya han sido estudiados de manera muy amplia también, tanto desde el estudio de su vida como de su obra. Se ha analizado su obra por distintos investigadores, también se ha buscado mucha información de su vida, pero lo que pretendimos aportar con ese primer volumen fue un estudio de el vínculo de esos escritores con sus pueblos. ¿Qué hay de ellos en el pueblo donde nacieron, del que salieron alguna vez, o en el que se asentaron, habiendo vivido el resto de su existencia fuera de aquí? Buscamos analizar qué había de esos escritores en el pueblo en el que vivieron, o qué había de sus pueblos en su obra. De esta manera abordamos a Juan Rulfo. En el caso de Kenia Cornejo, ella escribió sobre Juan Rulfo y San Gabriel. También Carlos Axel Flores Valdovinos escribió sobre Guillermo Jiménez y Zapotlán el Grande. El maestro Ricardo Sigala escribió sobre Juan José Arreola y sus vestigios ahí en Zapotlán el Grande. En fin, hablamos sobre escritores muy difundidos y cómo es que se vincularon, o qué vestigios, qué indicios hay de ellos en los pueblos de los que eran originarios. En el caso de Autlán, Andrea escribió sobre Antonio Alatorre y lo que hay de él, lugares que llevan su nombre, su barrio, y yo escribí sobre Ramón Rubín, un escritor que en un momento de su vida, ya adulto, comenzó a ver su obra publicada por grandes editoriales como el Fondo de Cultura Económica y otros, y a ser muy conocido. Él, ya con 60 años cumplidos, decide retirarse de cualquier actividad que no le fuera estimulante desde el punto de vista intelectual. Dejó de trabajar por una ganancia económica y decide retirarse a un lugar donde pueda dedicarse a escribir, y se viene a vivir a Autlán. Y aquí vive más de 20 años, publicando, escribiendo. Publicó mucho en el diario El Informador, publicó algunos libros ya escritos aquí. Y en esos textos que él publicó y que escribió desde aquí, dejó una crónica de la vida en Autlán en los años 70 y 80, una época de grandes cambios en la vida de Autlán, y que gracias a su trabajo quedaron registrados pues esos cambios, esa forma de vida del Autlán, que iba dejando de ser un pueblo para convertirse en una ciudad abierta a las personas de todo el estado. Eso fue más o menos el sentido que tuvo el primer volumen. Este segundo está más dedicado a escritores que no son conocidos. Aquí no abordamos ya a escritores tan difundidos, a excepción de algún otro como Refugio Barragán de Toscano, pero aquí se busca más bien difundir información desconocida, difundir a escritores que, teniendo una producción, como dije al principio, amplia y de buena calidad, en vida y aún después de su muerte, en los primeros años no tuvieron una difusión. Algunos de ellos publicaron de manera esporádica en periódicos, en revistas. Otros, como Salvador Cortés, dejó sus textos escritos muchas veces a mano y ahí se conservan todavía en papel, pero ninguno de ellos, o casi ninguno, ha sido antologado, ninguno ha sido objeto de estudios literarios de su obra. Y aquí, con este segundo volumen, buscamos dar como un primer paso
dar a conocer, hacer un primer acercamiento a su vida y a su obra, y estimular que enseguida vengan otros investigadores a profundizar en el conocimiento de estos escritores y de su obra. Les voy a mencionar así muy rápido quiénes participamos en este segundo volumen y a qué escritores estamos dedicando nuestros ensayos. En primer término viene Didiana Sedano Sevilla. Ella es una investigadora de Ciudad Guzmán que ha dedicado años al estudio del refugio Barragán de Toscano, que sí, es muy recordada como la autora de La hija del bandido, como la primera novelista jalisciense, la primera mujer jalisciense que publicó una novela. Sin embargo, su obra es muy amplia en muchos sentidos, y Didiana se ha dedicado a investigarla y a difundirla. Y aquí en este texto que abre el libro, ella aborda la figura de refugio Barragán de Toscano a partir de un poema en decasílabo inédito. Es decir, un tema muy específico de la obra de Refugio Barragán, que no es conocido, que claro, no es La hija del bandido. Enseguida, Fernando G. Castolo, quien es el cronista de Ciudad Guzmán, él escribe sobre Esperanza Valdovinos, una escritora zapotlense que también, bueno, tiene una obra importante y no ha sido lo suficientemente difundida y apreciada. Enseguida, otro cronista, el de San Gabriel, José de Jesús Guzmán Mora, escribe sobre Salvador Escudero, un poeta gabrielense, que viene a darnos una muestra de que, bueno, San Gabriel es mucho más que la matria de Juan Rulfo, que el lugar donde Rulfo se desarrolló en su infancia, y hay más escritores, hay más literatura producida ahí que se puede seguir estudiando. Enseguida, el maestro Ricardo Sigala, él pues un gran personaje en Ciudad Guzmán en el ámbito de la literatura, específicamente en el ámbito de los talleres literarios, y él además es ganador del Premio Jalisco en el ámbito literario en 2025, hace unos meses estuvo recibiendo el Premio Jalisco. Él forma parte de este volumen con un texto sobre Vicente Preciado Zacarías, otro escritor importante de Ciudad Guzmán. Enseguida, el otro cronista, el de Zacualco de Torres, el señor Salvador Encarnación, él escribe sobre Francisco González Guerrero, titula su texto, Francisco González Guerrero, El alma espera, puntual a la cita. Que Francisco González Guerrero es otro poeta también de la región de Zacualco, que se busca rescatar aquí. Enseguida, Milton Iván Peralta, también de Ciudad Guzmán, escribe el texto A la orilla del olvido, Alfredo Velasco Cisneros. Enseguida, su servidor, Guillermo Tobar Vázquez, escribe sobre Jesús Nava Guevara, un poeta autlense olvidado. Luego, Pedro Valderrama Villanueva, quien es el coordinador de este libro, fue quien estuvo al cuidado de los textos. Él escribe sobre Manuel Palacios, un poeta también de un pueblo de acá del sur de Jalisco, que tuvo una carrera importante en la diplomacia, se desarrolló en ese ámbito, pero también escribía, no publicaba mucho, pero sí escribía bastante, y Pedro Valderrama se ha dedicado por años también a escudriñar, a buscar la obra de Manuel Palacios y a darla a conocer. Y aquí también nos ofrece nuevos hallazgos en torno a la vida y la obra de Manuel Palacios. Enseguida, Miguel Ángel López Baracas nos ofrece un acercamiento a la vida de Basilio Vadillo. Este señor, ustedes han escuchado mucho su apellido, lo lleva el municipio de Zapotitlán de Vadillo. Fue un político importante jalisciense, del que se conoce poco su faceta literaria, y aquí nos la da a conocer Miguel Ángel López. Y cierra el volumen Andrea Reynoso con su texto sobre Salvador Cortés, que ya nos ha comentado. Para casi terminar, les comento, mi texto en este mosaico es, ya lo dije, sobre Jesús Nava. Este es un personaje interesante, originario de Autlán, aquí nació a principios del siglo XX, tuvo una vida muy azarosa, se dedicó, trabajó desde niño, desde muy jovencito, en la hacienda de Aguacapán, en cuestiones administrativas y en algunos comercios aquí en Autlán. Después se dedicó por muchos años a la burocracia, trabajó en varios municipios en cuestiones de tesorería y después en correos
Correos de México. Estuvo aquí en Autlán, estuvo en el sur de Jalisco, en Chapala, en Guadalajara, y a lo largo de su vida fue dejando una obra poética también importante. Se han publicado algunos de sus poemas, se publicaron algunos en un periódico que se llamaba Unidad, bueno, creo que todavía existe, lo publica la Sociedad Mutualista, quizás ustedes lo recuerden, este periódico. Ahí, en sus mejores tiempos, en los años 70, ese periódico tenía una hoja literaria al final de cada ejemplar, donde se publicaban poemas precisamente, y en varias ocasiones publicaron poemas de Jesús Nava, y están ahí. También publicó en algunas ocasiones en El Informador, en el diario El Informador. No es que le hubieran publicado poemas, sino que hay una sección en la que reciben cartas de los lectores, donde muchas personas aprovechan para dejar una queja por los servicios públicos, algún comentario, y él en algunas ocasiones mandó poemas y se publicaron ahí en El Informador, y en la hemeroteca del Informador ahí están. En fin, hay obra de él desperdigada, no se ha antologado, y aquí en este texto pues ofrezco una relación de su obra y de su vida, cómo fue la vida de Jesús Nava. Ya por último quiero comentar algo que no quiero dejar de señalar, es que este libro, todo el proceso que llevó desde el primer volumen, este segundo y el que está en proceso sobre Los Saltos, que sería el tercer mosaico literario, todo lo que lleva de trabajo, la investigación, la edición, el cuidado editorial, la promoción, se ha realizado por los mismos autores. Nosotros hemos financiado la publicación, la impresión, hemos hecho todo el trabajo sin el respaldo institucional, es decir, sin que participe en el proceso una universidad, un gobierno de ningún orden, no porque hayamos sido rechazados, que no nos quisieron o algo, lo hemos decidido así, hemos hecho el trabajo sin un compromiso con alguna institución, claro, con el rigor que debe llevar un trabajo de investigación, pero sin estar atados, sin estar comprometidos con una institución pública. Y así hemos ido haciendo este trabajo. Esta de hoy es la quinta ocasión en que se presenta este libro. La primera vez fue en la Casa Taller Literario Juan José Arreola, allá en Ciudad Guzmán. La segunda fue en Lagos de Moreno, en la Casa de la Cultura de Lagos. La tercera fue ayer en Cihuatlán, ahí estuve en la Casa de la Cultura de Cihuatlán presentando este libro. Hace un rato, a las 4 de la tarde, se presentó en San Miguel el Alto, allá en los Altos de Jalisco. Allá están celebrando su primera Feria Municipal del Libro, y Pedro Valderrama, el coordinador, presentó allá este mosaico hace un rato, y ahora aquí con Andrea estamos presentándolo por quinta ocasión. Y bueno, esperamos que resulte interesante, que resulte de un aporte importante para los lectores. Así lo esperamos, y todavía siendo optimistas, creemos que es una obra que en el futuro va a ser buscada, va a ser consultada por las personas que estén intentando abordar la figura de estos escritores que nosotros estamos dando un primer acercamiento aquí. Entonces, bueno, estamos contentos de haber publicado este libro y lo ponemos a su disposición. Y ahora, bueno, aquí con Miriam a un lado, hay algunos poquitos ejemplares. Hay 3 del primer volumen y hay unos cuantos, 7 del segundo. Están ahí a la orden. Y nosotros también estamos a sus órdenes para, si tienen comentarios o preguntas sobre lo que hemos comentado aquí, las podemos resolver. Bien, pues abrimos el micrófono para que podamos comentar o platicar tanto con Memo como con Andrea. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Maestra, por favor. Bueno, felicitarles por Gracias. el trabajo. Se sabe que los proyectos son ambiciosos desde que se piensan, no nada más desde que se plantean, ¿no? Bueno, yo tengo 3 preguntas para ambos, desde 3 perspectivas. Por ejemplo, más allá de la historiografía de los autores, de pensar en
transeúnte del día a día de ellos, ¿qué pueden comentar sobre su producción literaria ya desde una parte objetiva de lo que es las poéticas? En este caso, pues objetivamente de ustedes dos, porque trabajaron con poetas, ¿verdad? ¿Cuál es este alcance que tiene su producción literaria, pues para esta visión futura, ¿no? De ver la proyección de los autores más allá de la investigación? Que en academia se sabe que primero, para que la investigación trascienda, pues el autor también tiene que trascender para poder tener este respaldo, no institucional, sino de estudio, ¿verdad? Porque es un trabajo que va a remunerar un estudio. La siguiente perspectiva es ya más en profundidad cuáles son los sujetos líricos presentes en las obras, o sea, qué nos proponen los autores desde su poética, ¿verdad? Y por último, hablando del centralismo, cómo lograr que no exista el centralismo, como en su momento se hizo el socialismo. Esto lo planteo de la siguiente postura. La importancia de convocar a más investigadores con las mismas necesidades, ¿no? De presentar lo que están suscitándose sus mentes, pero yo lo veo en la trascendencia de antologar a todos estos autores, ¿no? O sea, yo sé que no está en sus manos, tampoco es que la pelota está todo el tiempo en su cancha, pero este trabajo nos va a dar esa viabilidad, ¿no? Entre más se lean los mosaicos, más necesidad de conocer la obra de los autores se va a dar. Sabemos que Liliana, bueno, tiene un proyecto de largo aliento con Barragán de Toscano, pero lo mencionaba Guillermo desde su participación. Esa autora, como quien dice, ya está trabajada, pero los que no están trabajados, por ejemplo, los que ustedes dos abordan, pues de qué manera se pudiera pensar eso, ¿no? La proyección de su obra para que viniera en andamiaje entre lo que ustedes nos proponen a nivel historiográfico, pero lean su obra, ¿no? Que vendría a ser este match, esta retroalimentación de su producción, para que en ese futuro, no remoto, pero sí cercano, vengan y se incluyan en los estudios literarios estos autores, ¿no? Que yo pienso como lectora, antes que cualquier otro ámbito, que para que estos autores puedan ser ni siquiera tanto el hecho de reconocidos sino leídos, ¿verdad? Tienen que entrar en una atmósfera. Entonces, pensar en esa proyección de las antologías, yo sé que es complicado porque el medio editorial es muy difícil, es caro, me imagino que ustedes se han dado cuenta, es desgastante, emocional por aquello de estar cerrando proyectos, pero eso a mí sí me interesa, o sea, me interesa que su trabajo, cómo se ve reflejado en tener antologías y que se abran más convocatorias para más personas, ¿no? He escuchado otras presentaciones de ustedes y sé que Valderrama es muy comprometido en estar buscando más espacios, que eso es fantástico para las letras en Jalisco, pero pienso que el gran epítome de su trabajo con los mosaicos sería esa producción de edición o reedición, ¿verdad? Yo ignoro si hay algunos pequeños fanzines, domis, algunas plaquettes, pero ¿qué pasa con la obra en una recopilación total? Disculpen si me extendí, pero tengo todas esas dudas. Gracias. Bien, bueno, a ver si me acuerdo de todas. Sí, porfa, la primera. Lo historiográfico, ¿verdad? Además de lo historiográfico, ¿cuál es esta representación tópica, poética? O sea, ¿qué trae Jesús Nava en sus poemas y qué nos presenta Salvador Cortés en esa estructura poética? Sí, el caso de Jesús Nava, él era un escritor, un poeta, digamos, muy atento a las formas. Escribía sonetos, escribía poemas muy, con una métrica muy cuidada, una rima muy precisa. Era su forma de escribir, no acudía al verso libre o a otro tipo de cuestiones, digamos, más nuevas. Escribía mucho sobre la vida cotidiana suya. Tiene un poema en particular que escribió cuando mueren dos de sus hijos pequeños, murieron en Guadalajara por enfermedades curables. Él
bueno, su familia era pues, de escasos recursos, no tenían muchos medios, y se le murieron 2 niños así muy cercanos en el tiempo, y tiene un poema sobre el dolor de haber perdido a sus hijos, pero tiene otros donde describe, por ejemplo, una tarde en familia con el niño más pequeño, con el bebé, que acapara toda la atención de la familia, es decir, pinta escenas de la vida cotidiana. Básicamente es eso, aunque también tiene otros poemas, uno muy logrado, me parece, desde mi opinión, donde hace una descripción del lago de Chapala, de cuando vivió en Chapala, describe las tardes en Chapala, y me parece uno de sus mejores poemas. Tiene una intención, siento, muy apegada a lo religioso, no como tema propiamente, sino que se nota que formaba parte la creencia, la religión, de su propia personalidad. Se refiere mucho a Dios, se refiere a su poder, etc. Y tiene un poema antitaurino. No le gustaban los toros, se refleja ahí, lo critica muy fuerte a la tauromaquia, y bueno, es básicamente de lo que habla, incluyendo muchos términos políticos que estaban en boga en sus años. Por ejemplo, ese poema que menciono, donde el niño acapara toda la atención y es el que manda, al final de cuentas, lo titula Fascismo en casa. Ahí pues el dictador, el que manda, o sea, es el bebé, ¿no? Y bueno, así a muy grandes rasgos es como escribe don Jesús Nava. Okay. ¿Y Salvador Cortés? Bueno, Salvador Cortés ahora sí que no tiene un verso libre, es tampoco en poesía en prosa, pero sí lleva como esta cuestión de las rimas, poesía muy con rima. Nos habla también, la mayoría de los textos que se pudieron rescatar de sus textos autobiográficos hablan sobre su dolor. Se puede ver como unos textos completamente catárticos en torno a cuando él está exigiendo a su papá, ¿no? Que le dé como alguna respuesta cuando su madre fallece, ¿no? Y que él tenía 10 años. Le escribe, también tiene textos amorosos, ¿no? A su amiga Magdalena, y también hay un texto que le escribe a la maestra Gris en torno al Día del Maestro, y habla, ¿no? Mucho también como de la cuestión de la vida cotidiana aquí en Autlán, y también en sus textos se pueden ver como no una profundidad extrema, pero es un lenguaje muy a su época, ¿no? Que me comentaba el editor que escribiera las cosas no tan rebuscadas. Digo, pero pues es que no las puedo escribir de otra forma, porque así escribía don Salvador Cortés, y creo que quienes lo llegaron a conocer, así era, ¿no? Como su léxico demasiado amplio, ¿no? Pues fíjense lo interesante, son poetas del siglo XX, una tradición del siglo XIX. Interesante, sí. La propuesta de los poetas, ¿no? Sí, aunque son tempranos en el siglo XX, pero sí, para su época ya estaban anacrónicos. Porque sus temas que nos plantean ustedes como investigadores son la cotidianidad, y la cotidianidad como tal no llega hasta la poesía hasta el siglo XX, y se rompe el verso, y se rompe la tradición, ¿no? O sea que adelantados a su época pudiéramos inferir. Siguiente planteamiento, el de la puerta, que si hay en puerta algún proyecto de promocionarlos a través ya editorial, o sea, plaqués, publicaciones, pero como autores. De momento no. Estamos enfocados a esto, a dar estos como primeros acercamientos a la obra y a la vida de estos señores que no son tan conocidos, esperando, como dije, ser no un ejemplo, pero sí un estímulo para que otros investigadores más especializados, quizás estudiosos de la literatura, que puedan abordar sus obras ya de manera más técnica, más académica, y pueda ser un complemento, lo puedan hacer. No está como en puerta una especialización así de su obra,
o una publicación o una antología de sus obras. Por el momento, creo que merecen muchos de ellos que se publique una antología de su obra, porque está desperdigada, como lo dije, porque en muchos casos ni siquiera está publicada, como el caso, mucha obra de Salvador Cortés no está publicada. Creo que sí es necesario el trabajo de antologarlos, pero por el momento nosotros no lo tenemos en puerta. Así como Cigala le sorteó el hacer mosaico, pues hay que sortearles que se vengan las antologías, Sí. eso sería... ¿Quieres decir Yo algo? comentar. Por ejemplo, de Salvador Cortés, abordando también la pregunta pasada, Salvador Cortés no comienza a escribir hasta en los años 30, 40, porque bueno, en su autobiografía sale de que sí escribía, pero lo hacía escondidas de su papá, porque tenía que hacer, digamos, como estos labores cotidianos. Y el primer poema que él puede decir bueno, más bien narra él, que fue el primero, fue un poema que le escribe a su padre cuando a Salvador Cortés tenía 20, 22 años, entre 20 y 22 años, que le regala un poema a su papá el día de su cumpleaños. Y en torno a eso, el año 2024 se le hizo un homenaje de parte del Festival de Poesía Antonio Latorre, donde la maestra Gris también nos acompañó. Se hizo una plaquette con 10 poemas de Salvador Cortés y su biografía. Es algo que prácticamente se le hizo como un regalo a la familia de don Salvador Cortés. Sí se está pensando en una antología con su biografía y el rescate de sus más de 100 textos que hay, pero en la cuestión de las regalías, de los derechos de autor, es lo que nos ha estado deteniendo, no tanto el costo del libro, pero sí esa cuestión de los derechos, del registro. Entonces, hay un proyecto del parte del Festival de Poesía y Narrativa Antonio Latorre y la revista Brevaria, de poder llevar a varios autores, poetas y escritores de aquí de la región a las escuelas, tanto secundarias como preparatorias. Entonces está trabajando como en ese tipo, digamos, entre comillas, conferencias, charlas, ¿no? Para dar a conocer más sobre la literatura de aquí de la región. Eso significa que esa plaqueta no se distribuye. No. O sea, solo fue para la familia. No se puede distribuir por derechos de autor. Ajá. Bien. Y pues ya, concluido. Muchas felicidades. Gracias. Gracias por sus aportaciones. Gracias por las preguntas. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Jorge, por favor. A ver, tú, Jorge. Ya está ahí en la mano. Y ya tú se lo llevas. ¿Qué fue lo que los motivó a escoger ese autor? ¿O por qué decidieron ese autor? Bueno, yo elegí a Jesús Nava. Elegí a Jesús Nava porque conocía un poco sobre él gracias a una publicación de don Ernesto Medina Lima. Él en los años 80 presentó un trabajo sobre Jesús Nava en la Sociedad Mutualista e hizo una semblanza y publicó algunos de sus poemas, pero yo tenía interés en conocer más sobre él y al mismo tiempo dar a conocer más sobre él, que las personas lo conocieran, y ese fue como mi estímulo para elegir a Jesús Nava. A partir de, bueno, para hacer este texto busqué información de su vida precisa, pues dónde nació, cuándo, quiénes fueron sus padres, en qué barrio vivió, dónde trabajó, quiénes fueron sus hijos, y busqué también sus poemas donde estuvieran. Algunos, pues estoy seguro de que me faltaron algunos, pero quise profundizar más en ese trabajo de don Ernesto. Pues yo, cuando trabajaba en la Dirección de Arte y Cultura, el director de esa área me envía a entrevistar a la maestra Gris Navarro para un reconocimiento que se le iba a dar en torno a la cultura. Entonces, por medio de esa conversación y en la forma en cómo me presentó a este poeta, me entró como la curiosidad por investigar más de él, y pues no fue como a la primera, se hizo mucho del rogar. Pero no, o sea, me refiero a Salvador Cortés, se me hizo mucho del rogar porque hay, como te digo, hay muchos textos que no, muy revueltos, me costó mucho trabajo como acomodarlos como por fechas, por páginas, pero
se me volvió un reto. Y más del reto, concluirlo fue encontrarme, yo creo que con uno de mis poetas, yo creo, autlenses favoritos, ¿no? De ver su historia y ver cómo la plasmaba también por medio de la poesía. Jorge. Bueno, primero felicitarlos, está muy bonito que haya sido una producción independiente, sobre todo desde una perspectiva románticamente anárquica, qué bueno que están publicando. Y tengo una curiosidad, quizá tiene que ver más bien con el trabajo que tuvieron ustedes para ir acomodando los autores. Cada uno, o sea, cada uno de los miembros del equipo que está publicando, fueron eligiendo un autor, cada uno ya tenía en su cabeza algunos y los fueron a conciliar o se juntaron primero para decir vamos a buscar autores de esa naturaleza. Es una curiosidad. Gracias. Sí, gracias por la pregunta. La elección de los autores que abordamos fue libre completamente. No hubo como una línea de buscar cierto tipo de autor, cierto género literario, etcétera. Lo único que comparten es ser originarios de esta región, una región amplia, sur y costa sur de Jalisco. Y a partir de ahí, pues cada uno de nosotros eligió por sus propios criterios a qué autor iba a abordar. ¿Quieres decir? Y bueno, en el inicio de este proyecto ya del segundo mosaico, lo inicié yo invitando a tanto investigadores, cronistas y también amantes, ¿no?, de la investigación literaria y de este rescate, pues digamos, de las letras, ¿no?, de aquí de la región, que ya después, posteriormente, por X o Y razón, lo continuó Pedro Valderrama. Se buscó, bueno, en lo personal, se buscaron personas que de alguna u otra forma ya tuvieran una investigación hecha, ¿no?, de un tema, sí, libre, pero que ya tuvieran como esta, por ejemplo, de Memo, que ya tenía una investigación de Jesús Nava, porque dio una conferencia en el Festival de Poesía Antonio Alatorre, de Pedro Valderrama con Manuel Palacios, y yo que ya tenía, o sea, fueron como producciones ya hechas de alguna u otra forma porque la brevedad del tiempo, ¿no? Este libro se editó, se publicó en, ¿qué? ¿3, 4 meses? No recuerdo, pero entre 3 y 4 meses. Entonces, ahora sí que fueron textos que ya de alguna u otra forma ya tenían. El maestro Encarnación también ya tenía varias investigaciones que ya me había pasado. Entonces, al final pues eligió este ensayo que él tenía ya de investigación. Y al final, ya en lo editorial y lo demás, pues se encargó Pedro darle como esta afinación, ¿no?, al texto. Por X, Y razón, se le entrega a él la coordinación y es el resultado, ¿no?, de mosaico literario. ¿Alguien más tiene una participación? Yo quisiera hacer, primero que nada, una felicitación a los dos. Como ya lo mencionamos, ambos son parte de este comité organizador, más que nada porque son personas del medio, ¿no? Igual que la maestra Marchi, igual que Miriam, igual que varias de las personas que están incluidas en este comité. El trabajo que ellos hacen día con día y todas las labores que realizan en torno a, pues les dio esa facilidad, ¿no?, de tan rápido poder hacer una edición y una colaboración entre todos ustedes que ya tenían el trabajo, que fue como un resultado de cosas que ya hacen diario, ¿no? Y bueno, felicitarlos por eso y preguntarles a los dos cuál es la próxima obra que piensan publicar. Si es que ya tienen algún pensamiento o un avance o ya está lejos. Sí, Memo, tú dale, Bueno, Memo. mira, de publicar está la monografía del municipio de Autlán, ¿recuerdas? Ah, ya sí, ya estamos casi. Sí, también se comunicaron conmigo y bueno, les comento así rápido, en 2023 recordarán que se celebraron 200 años del Estado Libre y Soberano de Jalisco. Hubo varias actividades de celebración, entre ellas la publicación de monografías de cada uno de los 125 municipios, al menos ese era el proyecto. Y se publicó una primera parte donde Autlán no quedó, pero ya se nos anunció que para el segundo bloque de publicaciones ya va a estar Autlán. Fue un texto que se preparó con historia y más información del municipio de Autlán.
con la intención de que sea como una obra de consulta. Entonces ya posiblemente en este año salga el libro y ese sería como el próximo. Y bueno, dándole continuidad a Mosaico, pero en esta ocasión cartografías autlenses, sería lo mismo que Mosaico literario, pero con autores autlenses, totalmente autores autlenses, en donde estaría participando Guillermo Tobar y Miriam Vaca y su servidora, y ahora sí que se hace la invitación abierta también por si Marcela García gusta participar en este libro, ¿no?, de investigación de autores autlenses, ¿no? Ahora sí que ya lo hicimos del sur, ya se hicieron de los altos, ahora creo que le falta a Autlán, ¿no?, hacerle este merecido homenaje. Entonces pues estaremos, yo creo que posteriormente trabajando en cartografías literarias autlenses. Muchas gracias. En el comité vas a encontrar varios proyectos. Muy bien. ¿Alguna otra participación? ¿Alguien que se hace uso de la voz? Igual también nuestros exponentes de esta tarde tienen algo más que quieran agregar. Una última cosa que se me pasaba es que en las portadas de los dos volúmenes, pueden ver, se utilizó una pintura de la artista zapotlense también, Azucena Rodríguez. Ella estuvo, no creo cuánto tiempo, pero estuvo dirigiendo la Casa Taller Literario con José Arreola. Ella aportó estas obras pictóricas para los dos volúmenes. Y bueno, no sé, ya por nuestra parte sería todo, a menos que ustedes tengan algún comentario más. Bueno, pues por parte del comité pedir un fuerte aplauso para ellos dos, para Andrea, para Memo, por esta participación. Agradecer a todos los presentes, por aquí también por medio de Sucia y Fría, que siempre nos están también acompañando. Y pues adelante con la divulgación de estos eventos. Quiero pedir también a nuestro compañero Heller que nos ayude a forma de reconocimiento, tomarnos una foto. Les recuerdo que los dos son miembros del comité, así que haremos una entrega especial de reconocimientos para todos los que estamos trabajando. Y pues una fotografía mostrando los dos volúmenes que aquí podemos tener y de viva mano de los autores. El color, sí. Sí. Voy a invitar a nuestras compañeras del comité, Miriam, de nuestra Marce, para que nos acompañen en esta fotografía. Y ahorita hacemos una general. La panza. Despedimos la transmisión, les agradecemos el favor de su presencia y permanencia y los invitamos para que mañana, a partir de las 10 de la mañana, nos acompañen también. Tenemos bastantes actividades mañana sábado y los esperamos a través de las redes sociales. Gracias.